Buenos días, qué bueno que están todos por acá, veo mucha gente conectada y qué rico poder compartir este cuento. Yo no sé, yo creo que soy de de los que menos conoce la Mujana o menos involucrados ha estado, porque pues, les comento, yo no soy de Antioquia, yo soy tolimense. Entonces, obviamente, mi relación con la Mojana ha sido muy corta hace muy poco, prácticamente desde hace unos más o menos 8 años que ingresé a EPM y al proyecto hidroeléctrico Ituango fue que empecé como a conocer parte del Bajo Cauca y por allá en el 2021, 2021, porque creo que estábamos por ahí en pandemia, fue que hicimos un recorrido por toda la Mojana, ¿cierto? Toda la Ciénaga Yapel, todo ese complejo de ciénagas que realmente me sorprendió realmente ver como este cuerpo de agua, estos cuerpos de agua asociados al río San Jorge y al río Cauca y como la magnificencia de estos mismos. Entonces, realmente sí, también me enamoré de este territorio y no, qué chévere hacer parte de este cuento. ¿Alguno de ustedes quisiera mencionar cómo funcionó pues el convenio entre Empresas Públicas de Medellín y la Universidad Javeriana para generar este libro? Bueno, digamos, nunca dentro del convenio decía desde el principio que vamos a hacer un cuento infantil. Nunca, digamos que no surge un convenio de investigación más en una coyuntura ambiental como la que había en el momento de la crisis del proyecto Ituango, pues si uno hubiera llegado a decir como les propongo hacer un cuento, pues tal vez nadie lo hubiera priorizado porque había otras necesidades más importantes. Alexandra y Luis ahorita nos pueden profundizar un poco, pero el acercamiento entre la Universidad Javeriana y EPM surgió en el momento en el que sucedieron pues las contingencias del proyecto Ituango y EPM requería y el país en general requería generar información objetiva que permitiera entender qué iba a pasar con las trayectorias de cambio del sistema a partir de la contingencia y de la operación del embalse, ¿cierto? Cómo se transforma el sistema, que en general, pues digamos, estamos todos en un ciclo de transformación global que está dominado por cambio climático y luego por todas las otras afectaciones en diferentes escalas, y el proyecto hidroeléctrico llega como un motor adicional que impulsa cambios en el sistema. Basado en eso, la Universidad Javeriana y teniendo en cuenta otro montón de estudios que estaba haciendo EPM con otras universidades, Universidad de Antioquia, Universidad de Córdoba, Universidad de Medellín, Fundación Humedales, bueno, se me pueden olvidar otras, la Javeriana lo que propuso fue hacer como una integración de toda esa información para crear modelos o herramientas que permitieran entender todo conjuntamente. Ese proyecto duró varios años, 3 o 4, ya no me acuerdo, Jorge y Alexa, que ya ha pasado tanto tiempo. Y cuando se estaba terminando esa primera fase del proyecto, la universidad desde el principio hizo énfasis, pero en ese momento fue muy evidente, lo que es necesario es divulgar la información de manera muy estratégica, de manera muy transparente y muy abierta, incluyendo todos los públicos. Y en ese incluir todos los públicos en una caracterización de qué públicos podrían necesitar o podría ser importante que conocieran información sobre el río Cauca, aparecieron los niños, ¿no? No como único público, tenemos toda una estrategia de divulgación que incluye habitantes ribereños, tomadores de decisiones, incluyendo tomadores de decisiones en un amplio espectro, desde un ministro o un viceministro, pasando por técnicos de corporaciones autónomas, por funcionarios de empresas o personas, ganaderos, agricultores que viven en la cuenca, o incluso personas que sean de movimientos afectados por hidroeléctricas, ¿cierto? Todos esos son tomadores de decisiones en una cuenca y es muy importante que todos tengan acceso a la información sobre las dinámicas de transformación. Entonces, el primer producto que emerge de esta segunda fase, que incluye los productos divulgativos, es el cuento María y el Cauca, un río lleno de vida, que está orientado a ese público infantil, que normalmente no es tan protagónico en proyectos de este tipo, ¿no? Se piensa más en los tomadores de decisión, pero los niños son fundamentales, pues, para
no solo porque viven directamente en el río y su vida está completamente relacionada con el río como María, pero también porque ellos en el futuro van a ser tomadores de decisiones y son actores importantes. Entonces, por eso, digamos, fue como un proceso natural, no surgió desde el principio y está muy bien argumentado, digamos, en una estrategia integral de divulgación. No sé, Alexa o Luis, si tienen algo que complementar ahí desde esa visión. No, yo creo que muy completo, como lo dice Úrsula, esto fue surgiendo poco a poco y después desde EPM, ¿cierto? Con diferentes entidades, porque no lo hacemos solo nosotros, y con toda esta información tan valiosa, se vio que un elemento fundamental era, como decía Úrsula, democratizar la información, ser transparente con ella. Sabemos que tenemos un megaproyecto, ¿cierto? Que ha causado cambios en los ecosistemas, pero nuestra apuesta sí es dar a conocer como toda la información que tenemos y que con el apoyo de todas las universidades y todas las entidades en general, porque tenemos muchos expertos en el tema, podamos hacer cada día las cosas mejor, y creemos que dentro de ese hacer las cosas mejor está la publicación de toda la información que tenemos para los diferentes públicos, y de verdad que esta es una estrategia bastante amplia. Este es solo uno de los primeros pasos y esperamos seguir compartiéndolos con todos ustedes. Listo, perfecto. Entonces, pues iniciemos. La lectura se realizará, pues se va a leer el libro, y a medida que avance en el libro, pues los conferencistas van a indicar de dónde surgieron los componentes que hacen parte de cada página, tratando de articular ese saber científico con el saber local para presentarlo en forma de que los niños lo vean. Entonces, pues adelante, Úrsula, Alexandra y Luis José. Bueno, invito a todos los que están conectados a que también vayan leyendo, ¿no? Pueden ir, aquí lo vamos a proyectar en la pantalla, pero también si ustedes ya lo bajaron, como les digo, pueden bajar el PDF, pueden ver esta publicación en el formato ISO, y también en el link, no me acuerdo si en la invitación está la versión en audio del cuento que la hicieron las personas del programa de radio de la OPM. El cuento lo lee una niña de Puerto Valdivia, y tiene paisajes sonoros de la zona, entonces también lo pueden usar en todos sus espacios de trabajo, ya sea para leerlo o para ponerlo en audio para cualquier uso que consideren apropiado. Entonces, bueno, voy a empezar, y ahí luego, después de cada página, le voy dando la palabra a Alexa o a Luis, que nos vayan contando como, bueno, sobre esto se hizo tal universidad hizo una investigación, o esto vino de tal proceso, y ahí, Jorge, también te invito a que vayamos conversando sobre el tema. Entonces, bueno, acá les muestro que yo tengo el cuento en versión impresa, también está en todas las versiones. El cuento se llama María y el Cauca, un río lleno de vida. Dice: hola, soy María, tengo 7 años y vivo a orillas del río Cauca. Todos los días, antes de irme a la escuela, me baño en el río con totuma, mientras mi mamá me prepara para el desayuno pescadito y yuca cocida. Un manjar de pura energía para empezar el día. Luego me voy corriendito para la orilla a esperar a mi papá, que se la pasa para arriba y para abajo recogiendo las redes de pesca que dejó tendidas en el río la noche anterior. Cuando él llega, me monto a la canoa y arrancamos río arriba recogiendo a todo el compañerito que va para la escuela. Las primeras veces que me montaba en la canoa me daba miedo caerme al agua, pero como soy bien avispada, aprendí rapidito el arte del equilibrio. Y ahora parezco una garza que se va caminando por el borde de la canoa hasta el banquito, en la parte de adelante, que me hizo mi papá. Mi día empieza llenito de río. Entonces, ahí Alexa y Luis dijo algún complemento sobre esta página. No, pues digamos que, y lo hablamos con Úrsula, cuando empezamos a construir, bueno, primero el título, ¿cierto? Como que queríamos, cuál era ese título así como chévere que podíamos darle al cuento. Y pues surgió el tema de María y cómo conectarlo con el río.
Y eso fue, digamos, como algo bien chévere, ¿cierto? Porque a partir de eso fue que se estructuró lo demás, a partir del título. Y lo otro que tengo es que cuando íbamos haciendo esto, empezamos a mirar, venga, qué personaje queremos, quién es esa persona que va a interpretar a María, como para que también todos se identifiquen. Y pues les cuento, yo tengo dos niñas, una de 8 ahorita y de 5 años. Y cuando estábamos haciendo esto, la mayor tenía 7 años y dije, no, qué chévere que fuera una niña de 7 años, porque a esa edad son personas que les gusta leer, les gusta pintar, les gusta saber muchas cosas, ¿cierto? Están con los papás a toda hora. Entonces, no sé, me pareció muy chévere que pudiera como representar eso, porque pues obviamente es ya como una vivencia personal. Uno como padre, no solamente pues acá el momento de llevarla en la canoa para arriba y para abajo, ¿cierto? Pero uno también hace eso como padre, de estar con los hijos y de llevarlos a ciertos lugares, de permanecer. Entonces es muy chévere y muy bonito como digamos como que este principio de esta primera parte del cuento. Bueno, les cuento un poco. El libro, entonces tenemos un comité editorial o un grupo de trabajo donde hay 3 miembros del Instituto Javeriano del Agua, 2 de Empresas Públicas de Medellín, que son Alexandra y Luis José, y los compañeros de Punto Aparte Editores, que es donde están los diseñadores y los ilustradores. Hoy nos iba a acompañar Guille, que es el ilustrador, que nunca ha ido a La Mojana. Y entonces, esto que les cuenta Luisjo sobre la idea de quién iba a ser la protagonista, surgió en esas primeras reuniones que tuvimos, en donde recuerdo que en un comité empezamos a decir qué ideas tendrían que estar en el libro, qué es lo importante que un niño sepa, o incluso cosas que los niños ya saben de sobra, pero que es muy importante que lo vieran representado en un cuento para que vieran que su vida o la forma como transcurre su vida es tan importante y tan interesante que está plasmada en un libro. Entonces aquí, en esta página, hay algo muy importante y que proviene incluso de cierto tipo de investigaciones que hicimos en la Javeriana, que es el abordaje de sistemas socioecológicos, en donde es fundamental identificar los servicios ecosistémicos que presta el río. Y entonces, en esta primera página, que parece muy simple, hay como 3 o 4 servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar de la vida de María, ¿no? Entonces ella nos habla de que se baña en el río, se baña con agua de río, de que su desayuno es completamente diferente al desayuno de un niño de la ciudad, pues que comerá huevo con galletas saltinas, ¿cierto? Pero un niño ribereño, pues se alimenta en el desayuno, un niño y un adulto es de pescado y yuca, ¿no? O algunas variantes relacionadas. Exacto. Entonces, miren, ahí parece simple, pero detrás de esto hay en uno de los componentes de la Universidad Javeriana, que provenía también de información de la de Antioquia, Fundación Humedales, está plasmada cómo la vida de los pescadores o de los habitantes ribereños depende de una cantidad de servicios que presta el río, y el servicio del transporte, ¿no? No se van en bus al colegio, no se van caminando, la forma de transportarse en esas regiones pues está determinada por el río, y el río debe mantener ciertas condiciones para prestar ese tipo de servicios. Entonces, en la lista me acuerdo que hablamos de los servicios ecosistémicos que presta el río. Si ustedes ven ese informe técnico, pues es un poco más aburrido, porque va a tener palabras técnicas, y si le hubiéramos ido a decir a los niños como servicios ecosistémicos, 2 puntos. Los servicios ecosistémicos son el transporte y la alimentación. Tal vez les queda, pero aquí es sumamente claro para un niño de ciudad que quien vive en un río se beneficia de otras formas. Alexa, ¿recuerdas algo de alguna de esas partes? Sí. Ahí también, Úrsula, es importante, ¿cierto?, que además de los estudios que nosotros teníamos desde años atrás, también con la Universidad Javeriana, en medio de esa pandemia, ¿cierto?, teníamos programada
unas encuestas que se iban a hacer de manera presencial para hacer todo el análisis de medios de vida para la cuenca media y baja del río Cauca, y en medio de esa situación pues nos tocó, ¿cierto?, explorar opciones nuevas y novedosas para igual tener la información, y ahí se hizo una encuesta de todos los medios de vida que en su momento tocó hacerla pues de manera virtual o telefónica o conexión pues a través de una reunión como estas, y de ahí sale también toda esa información que nos cuenta María en esta primera parte del libro. Entonces esa realmente fue también como una especie de innovación que se hizo con la universidad en este sentido, sin desconocer que trabajamos pues todo el tiempo con pescadores y con las comunidades en general ribereñas. Bueno, entonces ya que Alexa nos da entrada a ese tema de la encuesta de medios de vida y de otras investigaciones que estaba haciendo la Universidad Nacional, voy a leer las siguientes dos páginas que nos van a profundizar un poco en ese tema. Entonces ya sabemos que María se fue con el papá a recoger los compañeritos porque iba para la escuela, ¿cierto? Entonces María nos dice, por aquí todos somos pescadores. Yo cada que puedo acompaño a mi papá a pescar y ya soy toda una experta. Él dice que pescar es todo un arte que se aprende con mucha maña, es decir, con paciencia de observación. A veces se usa trasmayo, a veces anzuelo y a veces atarraya, dependiendo de si se va a pescar en la ciénaga, el caño, el río o el zapal, si es de tarde o de mañana, o si el río está bajo o está alto. Me encanta descubrir cómo cambian los peces que capturamos en cada época del año. Unas veces salen gordos, otras veces flacos, unas veces de unos, otras veces de otros, unas veces muchos, otras veces pocos. Hoy en día reconozco como a 15 de las especies de peces que viven en el río. Los que más abundan y los más deliciosos son el bocachico, el bagre, el coruncoro y el blanquillo. No voy a pasar a la otra porque se nos mezclan temas, porque ahí, solo en esta creo que hay años de investigación, Luisjo, sobre diversidad de peces, sobre dinámicas de la pesca, investigaciones de la Universidad de Antioquia, de migración, de la Universidad de Córdoba, de Fundación Humedales. Entonces creo que es solo una página hablando de 1000 cosas, ahí como que investigaciones había y hay y se mantienen al respecto, también en el tema investigaciones que soportan el cumplimiento ambiental que solicita la ANLA para entender dinámicas de cambio en el sistema. Y sí, Úrsula, yo creo que, o sea, esta página dice mucho, tiene mucha información que ha sido recopilada por diferentes estudios que hemos hecho con diferentes entidades, tú los mencionabas muy bien, y cada una como que responde a algo particular, obviamente muy dentro del, enfocado en el plan de manejo de conservación del recurso hídrico y pesquero que tenemos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Por qué? Porque digamos que a lo largo de más o menos más de 10 años, ¿sí?, que hemos tenido el aprendizaje de los diferentes estudios, hemos podido darnos cuenta que, por ejemplo, actualmente en el Medio y Bajo Cauca tenemos 125 especies de peces, ¿cierto? Ya casi que tenemos mapeado todo este territorio y sabemos qué especies hay a partir de esos estudios. Entonces, solamente con el hecho de conocer que, por ejemplo, María, y eso ocurre mucho, ¿cierto? Normalmente las personas de la zona conocen son esas especies que usualmente usan o para comer, ¿cierto? O para vender. Y es bien interesante porque a veces esas 15 especies que incluso dice María son casi que las que todo el mundo conoce, pero entendamos que la dinámica, ¿cierto?, de este territorio es un poco mayor y hay especies hasta de que los adultos miden unos 3 o 4 centímetros, hasta el bagre que puede llegar a los 1,80, ¿cierto?, a los 180 centímetros. Entonces, hay una variedad muy grande de especies y lo interesante de esta parte es que empieza como a mezclar ese tema de la pesca. Entonces, nosotros con la Fundación Humedales particularmente hacemos todo ese tema de la dinámica pesquera. Es realmente, por ejemplo, lo que menciona María, de qué es lo que se utiliza allá, el trasmayo, el anzuelo, la atarraya, ¿cierto? Son todos esos artes de pesca que si bien las comunidades lo saben muy bien, ¿cierto? Puede que otra persona de afuera no lo conozca.
Entonces, lo que se hace con humedales, conocer la dinámica pesquera, podemos saber todas estas artes, ¿cierto?, de pesca que están allí en estas zonas y dónde las utilizan. Entonces yo creo que es un poquitico, ¿cierto?, ya traer ese conocimiento, traer esos estudios y ya enfocarlos un poquitico en esto. No sé si Alexa, para que nos hable un poquitico sobre el tema de las migraciones, que acá ya también lo menciona, lo empieza a manejar el cuento. Sí, acá en esta parte se empieza a hablar un poquito de las migraciones, pero en otra parte un poquito más adelante del cuento ya María empieza como a detallar más cómo se da esa migración en el río Cauca. Ahorita yo creo que les podemos contar un poquito más de eso, de lo que hacemos con la Universidad de Córdoba especialmente, que es con quienes hacemos todo el seguimiento a esas migraciones de peces. Si quieres, entonces ahorita, Úrsula, en la siguiente parte hablamos de ese estudio. Aquí me parece que hay una cosa importante que ella empieza a decir, que también los de la ciudad no entendemos mucho eso, es que no siempre se pesca igual. Ella dice, a veces son gordos, a veces son flacos, a veces está bajo, a veces está alto, no se usan las mismas redes en todos lados, incluso no todas las artes de pesca son para todas las personas. Los niños puede que usen más anzuelo, los niños y las mujeres cerca a la casa ponen anzuelo, la atarraya dependiendo del tamaño la pueden tirar niños o jóvenes, pero una atarraya de las grandes pues ya es alguien mucho más fuerte, con más equilibrio. Y el trasmayo, que implica ya dejarlo tendido por la noche, nos va hablando como de asuntos de ecología y cómo la ecología determina formas de usos. Entonces ahí, digamos que creo que fue interesante la forma como lo plasmamos de manera más clara. Entonces nos vamos a la siguiente página, porque entonces estábamos con la idea de que María era muy de río y sus papás muy pescadores. Pero acá en esta página miren lo que nos va a decir María. Dice, mi papá también es experto en cultivar la tierra. Sabe en qué época sembrar maíz, arroz, plátano, cacao y mango. Sabe cuándo el río crece para regar nuestro patio, cuándo lo hace la lluvia y qué hacer cuando hay sequía. A veces, cuando hay escasez, él se pone de mototaxista por toda la región. Mi mamá también es pescadora, pero además le ayuda a papá a recoger la cosecha y a preparar almuerzos para vender. Otros días baja al río a lavar la ropa. Allá te encuentra con las vecinas y eso se ponen a contar 1000 historias y no paran de reír. Y además, los fines de semana les pinta las uñas a las amigas del pueblo. Mi papá tiene 1000 trabajos y mi mamá otros 2000. Cuando el río está bajito, ambos bajan a bariquear, que es lavar la tierra de las playas para sacar pepitas de oro luminosas para vender. Papá y mamá son magos que encuentran la riqueza y la abundancia en todos los rincones del río, enterrada en las playas, nadando en el agua y brotando de la tierra. Aquí pues es muy interesante, es un poco también relacionado con los medios de vida diversos que tienen las personas y que no siempre, aunque sean de espíritu pescador, aunque son tradicionalmente pescadores, en una zona como estas, en que ecológicamente hay variaciones naturales de sequía y de inundación, pues las personas realizan otro montón de actividades complementarias y es como un estilo de vida que es ser cañonero o mojanero o habitante ribereño, es al mismo tiempo ser agricultor, minero, es aprovechar todo lo que ese ambiente nos da, ¿no? Alexa, recuerdo un poco las investigaciones de la Universidad Nacional que también exploraban todo el tema minero, el tema agrícola, el tema ganadero, no me acuerdo qué otras había sobre estos temas. Claro que sí, Úrsula, con la Universidad Nacional, ¿cierto? Y uno de sus grupos de investigación se hace un seguimiento a todas estas actividades y sobre todo a cómo esas actividades de las que viven generalmente los pobladores de la cuenca media baja del río Cauca, qué actividades se podían ver afectadas, ¿cierto?, con la operación del proyecto hidroeléctrico Ituango, pero también cómo se pudieron ver afectadas con nuestra contingencia. Ustedes saben que tuvimos una disminución de caudales, ¿cierto?, y en un momento anterior, en el 2018, fue un aumento considerable del nivel del agua. Entonces lo que se hacía con la Universidad Nacional era precisamente esto, ¿cierto?, mirar cómo se afectaban. Y en relación con esas variaciones del río que determinan muchas de estas actividades que desarrollan los pobladores de la cuenca, nosotros también desde PM tenemos una unidad de hidrometría
que tiene diferentes puntos en el río, que lo que intentan es de manera, ¿cierto?, remota y en tiempo real, traer datos de cómo se está comportando el río en los diferentes momentos del año. Junto con la Universidad Nacional también se hacía un tipo de análisis de esto, y sin desconocer pues que la Universidad Javeriana dentro de sus estudios también analizó mucho esa parte física y de variación del río. Las dinámicas realmente en el Cauca están muy determinadas por esos momentos de sequía, de lluvias, de transiciones. La gente se va de alguna manera moldando como a esas diferencias físicas en el ambiente para poder seguir subsistiendo. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente página. Hasta ahora María solo nos había hablado de cosas que pasaban en su lugar específico, donde estaba su casa, donde está su pueblo, donde está su escuela. Y de las actividades económicas que realizaban sus papás ahí, en ese lugar. Pero entonces María aquí entra a contarnos algo más. Ya nos lleva a un espacio de la cuenca. Deja de estar centrada solo en su sitio específico y se va a la cuenca. Entonces nos dice, Amá y Apá nacieron ambos a orillas del río y por eso conocen todos los secretos para vivir bien junto al agua. Ella viene de una región llamada La Mojana y él sí es de por aquí del cañón. La próxima Semana Santa me van a llevar a conocer a la familia mojanera y a comer mongo mongo, un dulce misterioso que se hace con 7 frutas y un ingrediente secreto. Me intriga saber cómo será la mojana. Mi mamá dice que por allá todo es bien plano y que no se ve ni una montaña. Me pregunto, ¿cómo será un río que corre sin montañas que lo contengan? ¿Por qué el agua no se riega? Al rato de estar piense y piense, mi mamá dijo que el agua por allá sí se regaba y que por eso por allá hay tantas ciénagas y zapales. No me imagino cómo será eso. Quiero que vayamos ya. Le pregunté a mi papá, qué andaba haciendo por allá tan lejos en La Mojana. No pensé que la respuesta trajera historias tan asombrosas sobre los peces y el río. Me contó que se iba a buscar la abundancia que trae la subienda. ¿La qué? Le pregunté. Entonces, bueno, antes de irnos a hablar de la subienda, aquí en esta página, pues de nuevo se involucran muchas cosas, ¿no? Ya un conocimiento y una conciencia de que el punto específico está relacionado con lo que sucede en la cuenca, que hay otra zona, siendo cañonero, hay una referencia a que hay un sitio que está por allá, que es La Mojana. Y eso, digamos, Alexa y Luis también lo hablamos esa vez que hicimos la lista de los temas, era como reconocer que el sitio específico donde está el embalse, el sitio específico donde están las personas que viven ahí, depende de lo que sucede en una cuenca. No solo las afectaciones, sino también las dinámicas culturales. Y entonces ahí es interesante, como María nos habla, de un dulce que es muy típico de La Mojana y también, pues, digamos, del departamento de Córdoba, del sur de Sucre, del sur de Bolívar, pero un dulce que tiene 7 frutas y un ingrediente secreto. Entonces, ahí está hablando también de la biodiversidad en la cocina, la relación de la biodiversidad con una cocina diversa y incluso nos habla, pues, de geomorfología, ¿no? Ahí Jorge de pronto podría aportarnos algo. También hubo estudios ha habido montones de estudios que ustedes tienen, Alexa y Luis, sobre temas geomorfológicos, hidrológicos, pero ahí lo interesante es pensar que el río no siempre es el mismo, no es el río es uno cuando pasa por Popayán, luego es otro cuando pasa por Cali, luego es otro cuando está en el cañón del río Cauca, y en La Mojana, ahí muy cercano al cañón, pues está contenido que carece ya de montañas y se expande y forma esos ecosistemas tan importantes para los peces. Ahí no sé quién quiere comentar algo sobre esta página. Ahí aprovecho lo que dice Úrsula, digamos, y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde muchos espacios donde se discute sobre la Mojana, o sea, los problemas de la Mojana claramente no solo se generan y no solo son problemas que se generan en la Mojana. O sea, muchos de los problemas de la Mojana se generan muy lejos de la Mojana, incluso muy arriba del cañón. O sea, en el Valle del Cauca se generan muchos problemas de la Mojana. O sea, a la Mojana llega toda el agua, digamos, residual de Medellín, Manizales, Cali, Pereira, Armenia y Popayán, solo por hablar de ciudades grandes. Entonces esta visión es importante porque ya
saca a la mojana de un problema local y lo pone en un contexto de cuenca que es muy importante tenerlo. Una de las cosas que uno se da cuenta cuando habla con niños en la mojana es que no tienen ese conocimiento de cuenca y parte de esto es decir, oiga, hay mucho más que la mojana. O sea, el problema de los sedimentos de la mojana no es solo, en gran parte es problema de la minería, pero también es parte de todas las afectaciones que se hacen a la cuenca del río Cauca. Entonces es ponerlo sobre la mesa y decir, oiga, lo que pasa en la mojana no solo depende de la mojana, sino depende de toda la cuenca que arroja todas sus cosas buenas, regulares y malas a la mojana. Ujú. Y hay un tema también bonito e importante y es que muchas veces escuchamos mucho, es que de pronto la pesca se ha acabado por los pescadores y nosotros sabemos, ¿cierto?, que ellos subsisten de esta actividad, que a veces extraen peces de menor tamaño, pero yo le he escuchado a varios de los profesores que nos acompañan en estos estudios y a varios investigadores, sí, ahí hay una afectación, pero en gran medida también, como lo decía el profesor Jorge, la afectación a la pesca no solamente es por los pescadores, sino también por todas esas actividades que se desarrollan en la cuenca y que finalmente están cambiando, ¿cierto?, la calidad del agua y por ende la pesca se ve en gran medida afectada. Entonces, el tema de la pesca no es solamente una afectación asociada a la extracción, sino también a otras actividades que estamos desarrollando y que de alguna manera no estamos controlando. Bueno, entonces en la siguiente página habíamos quedado en que María tenía la duda de que el papá que andaba haciendo por allá tan lejos, en una región que ella no conocía, que es que se fue a buscar por allá. Y entonces él le dice que se fue persiguiendo la subienda. Y nos cuenta que mi mamá me explicó que la subienda es un viaje que hacen los bocachicos para subir a reproducirse en las partes altas del río. Ellos viven en las ciénagas cuando están llenas de agua y allá se la pasan felices, coma que coma verdín, que es como una ensalada de algas y hongos que crece en el fondo del agua y que a ellos les parece deliciosa. Después, cuando el agua empieza a bajar porque se acerca el verano, bocachicas y bocachicos salen por montones, a través de los caños que conectan ciénagas y río. Van hacia las zonas donde el río está rodeado de montañas y es más claro y veloz. Nadan y nadan contra la corriente buscando el sitio ideal para tener a sus bebés bocachiquitos. Los pescadores aprovechan esta subienda para pescar por montones. Cuando era joven, mi papá se iba con el abuelo buscando la subienda hasta Pinillos, el sitio donde el río Cauca se une a su hermana mayor que se llama Magdalena. En el camino había un sitio llamado Punta Cartagena, donde todas las canoas de los pescadores paraban para comer el mejor sancocho de pescado de la región. Mi mamá era la creadora de esa famosa delicia que hacía con los peces que ella misma capturaba. Durante varios años, mi papá la visitó para comer de su sancocho y así, sin darse cuenta, se fueron enamorando hasta que un día la mojanerita se vino para el cañón. Aquí esta página pues tiene también todos los estudios de ecología, de pesca, de migración, de estructura ecológica del río y las relaciones culturales y las relaciones sociales y las implicaciones culturales que tiene adaptarse a ese movimiento. Entonces, Luisjo, cuéntanos qué investigaciones, y Alexa también, que investigó durante años la migración, qué investigaciones hay sobre estos temas particulares. Si quieres, dale a Alexa el tema de la subienda. Sí, ahí con el tema de la subienda, ¿cierto? Nosotros tenemos varios estudios y llevamos haciéndolo muchos años y esto nos ha llevado a conocer en gran medida el río. Dentro de ellos, en el tema de la subienda, por ejemplo, la Fundación Humedales hace un análisis, ¿cierto?, de todas las capturas de los pescadores en los diferentes momentos del año y saber qué especies, qué tallas de estos individuos. Este es realmente un tema bastante importante porque es el que garantiza pues que todos esos pescadores tengan su sustento en diferentes momentos del año. En unos momentos pues especialmente en la subienda los ingresos son mayores y durante los periodos de aguas altas pues son menores, ¿cierto? Eso con respecto pues como a las subiendas. Nosotros también hacemos un análisis de por dónde van migrando esos peces
llevamos con la Universidad de Córdoba y en su momento lo hacíamos también con Integral, ¿cierto? Previo al estudio de la universidad, y era hacer una marcación de esos peces a través de unas marcas, ¿cierto? Que no, para nosotros son convencionales, que eran puestas en la aleta dorsal del pez. Tiene esa marca tiene un número, y esos peces los soltamos en 8 puntos diferentes en el río. Hay uno en Caucasia y otro en Santa Fe de Antioquia, y ahí se sueltan los peces, y los pescadores posteriormente nos reportan ese numerito donde encontraron ese pez. Con eso nosotros construimos las rutas por donde están migrando esos peces. Esa información para nosotros es muy importante, pues como ustedes saben, nosotros tenemos la puesta de una presa. De los estudios que tenemos, son 4 especies las que pasaban por ese sitio de presa en su momento, ¿cierto? Lo que tenemos hoy en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Entonces, nosotros lo que hacemos con estas migraciones es mirar esas rutas de esos peces, cómo cambian, información que es muy importante para saber nuestras acciones de conservación, a dónde debemos dirigirlas. Si nos encontramos que los peces están migrando de manera mucho más frecuente por el río Tarazá, esos son datos que nos indican que nosotros deberíamos proteger esas áreas. Nosotros no solamente estudiamos las rutas de migración, sino los sitios donde están desovando los peces, ¿cierto? Desde los estudios de hace más o menos 15 años, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el área en la que el momento está el embalse no era un sitio muy adecuado, ¿cierto?, para el desove de los peces. Es una zona muy encañonada, altamente turbulenta. Hay un montón de sitios de rápidos que limitaban en su momento, antes de la puesta de la presa, la migración de algunas especies. Y esa información nosotros la hemos venido colectando. En este momento sabemos que los peces desovan especialmente aguas abajo de Caucasia, entre Caucasia y más o menos San Jacinto del Cauca-Uchí. Entonces esta es una zona que para nosotros es realmente muy, muy importante, y parte de esa información la quisimos plasmar en esta parte del cuento. No sé, Luis, ahí qué otro dato. No, acá me parece interesante como varias cosas. Por ejemplo, la primera parte, ¿cierto? Donde nos dicen que dónde se reproducen los peces. Ese tema reproductivo, incluso nosotros no solamente evaluamos la reproducción de los peces migratorios, el bocachico, el bagre, ¿cierto? Sino también todos los otros peces. Con la Universidad de Antioquia incluso hacemos el tema de aspectos ecológicos. Entonces, por ejemplo, yo sé que para muchos, claro, saben que de pronto el bocachico come esa lamita, ese verdín que dice María, que son esas algas que están en el fondo, ¿cierto? Y conocer esa ecología trófica de las especies es vital para su conservación, ¿cierto? Cómo están reproduciéndose esos huevos, cómo se están formando, cuántos huevitos colocan. Toda esa información hace parte como de los estudios que venimos haciendo, ¿cierto? De la parte ecológica con la Universidad de Antioquia. Y algo muy interesante es que acá, para que vayan viendo cómo vamos viendo algunos aspectos importantes para el tema de la reproducción de los peces. Por ejemplo, cuando María habla de que cierto, a través de esos caños que conectan ciénaga y río, vamos viendo que eso son ambientes fundamentales para que se dé ese proceso migratorio, y cómo realmente impactar esos caños de conexión puede ser perjudicial para ese movimiento migratorio de los peces. Entonces yo creo que aquí vamos a tener unos elementos importantes, no solamente con el tema de las ciénagas, los caños, sino incluso con el tema de la hidráulica del río, ¿cierto? Y de pronto el profe Jorge también conoce mucho también sobre ese tema, de ese tema hidráulico, de cómo el agua en movimiento, ¿cierto? El agua como tal, ese es el que transporta esos peces hasta las ciénagas. Es decir, en últimas, los huevitos, por así decirlo, que colocan los peces arriba, se dejan llevar, y es la misma dinámica del agua la que lleva esos huevitos hasta las ciénagas. Entonces, acá hay muchos elementos, podríamos hablar de muchas cosas, pero sí, eso es algo como lo que veo. Ujú.
Y el verdín se llama, para los que no saben, técnicamente el perifitón. Que por ahí veo que está el profe Carlos Rivera, expertos en estudiar el perifito, en el fitoplancton, toda esa biodiversidad invisible que está en los ríos. Y pues, ¿quién iba a pensar que una lama, que es la lama que crece hasta en la poceta de la casa, es la base, lo único que come el bocachico? Pues, digamos, entonces ahí se evidencia también que quienes viven al lado del río tienen un conocimiento ecológico muy específico, muy profundo, solo que usan otras palabras como verdín en vez de perifito. Bueno, la página que sigue a mí me encanta porque es la voz del abuelo de María, ¿cierto? Me emocionó pensar que el río era tan grande. Mi papá dijo que el viaje en busca de la subienda demoraba varias semanas. Intenté imaginarme cómo podía hacer navegar por tanto tiempo y que el río no se acabara. Le pregunté si le daba miedo el recorrido y él dijo que no. Pero papito, como le decimos de cariño al abuelo, dijo que en otros tiempos salían espíritus por las orillas del río y que el más común era la lamparita o la ilusión mala. ¿Qué? Grité. ¿Cómo así que en el río había espíritus? Pregunté. Papito me dijo que no había que temerles, sino saber cómo comportarse cuando uno los veía. Podía suceder que una noche cualquiera apareciera entre los árboles de la orilla una pequeña lucecita, y en ese momento había que mirar para otro lado e ignorarla. El que se quedaba mirándola fijamente, ay, 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 la lucecita crecía y se lo iba llevando, se lo iba llevando. Algunos volvían días después como atontados, otros no se volvían a ver. Pero por eso era mejor estar siempre atento. Mi mamá dijo que eso ya no pasaba. Papito me guiñó el ojo y dijo, es mejor estar pendiente. Entonces, en esta página quisimos también hablar de la tradición oral que vincula a las personas con el río, que puede ser mucho más protagónica en personas mayores, que tal vez los jóvenes ya no hablan tanto de eso, algunos sí, otros no, pero incluso es muy importante como servicio ecosistémico, si lo vemos desde un punto de vista más técnico, es el servicio espiritual, religioso, que está relacionado con un ecosistema, como la identidad y el sentido de pertenencia con el ecosistema permite también que las personas puedan vivir bien y generar bienestar en el ecosistema al que pertenecen. Entonces, esta a mí es una de mis páginas favoritas. Como les dije, yo pues desde chiquita oí a los pescadores hablando de la lamparita muchos años, luego trabajando con pescadores también, Alexa, en otros lugares en el Atrato, cuando también estuvimos por allá en otras épocas, también hablaban del mismo ser peligroso que podría llevarse a los pescadores y nos pareció muy importante dar ese espacio acá en el libro porque hace parte también de el fomento de la identidad, de que los niños puedan ver en los cuentos sus historias propias y no las de África o las de Norteamérica, que es lo que es muy común en los cuentos infantiles, ¿no? Yo siempre pienso cuando una vez en el Chocó, yo les dije en un taller con niños del Atrato que pintaran animales o que escribieran nombres de animales y ellos empezaron a escribir león, cebra, jirafa. Y entonces yo les decía, no, pero un animal de acá, uno más cercano, uno que ustedes hubieran visto. Y todos me decían, no, nosotros nunca hemos visto un animal. O sea, niños que viven en la selva húmeda más biodiversa del mundo me decían que ellos nunca habían visto un animal. Porque en su libro texto decía animales, león, cebra, jirafa. Y entonces cuando yo por fin les dije, bueno, ¿y qué tal? ¿Y por qué no ponemos los peces? Recuerdo todos los niños de la escuela muertos de la risa, tirados en el piso, riéndose, burlándose de mí y diciendo como, uy, la bióloga piensa que los peces son animales, los peces son comida. Y a mí eso me pareció como súper lindo, porque claro que tienen razón ellos, como esta señora loca, como está diciendo que los peces son animales, si el libro dice que los animales es el león y la jirafa. Entonces, el cuento en general y esta página sobre los mitos, lo que queremos es que promueva también ese fomento de la identidad y la vinculación cultural y emocional con el conocimiento, ¿no? En los libros está nuestra historia y están nuestros ecosistemas, ¿cierto? Por eso esta es una de mis páginas favoritas.
Bueno, luego la página siguiente de Luisjo, aquí María nos cuenta que me quedé curiosa pensando en la grandeza del río y si era igual en todos esos pueblos aguas abajo, si tendría el mismo color, si el agua era calientica, si vivían los mismos animales y si la gente era distinta. Dijo Papito que el río era como un gran dios que nos dejaba vivir de él y que quienes lo conocían sabían que era igual pero distinto en cada sitio. Mi mamá dijo que todos somos lo mismo, gente de río y de tierra caliente que trabajan, se alimentan, se transforman, se divierten y se bañan en él. Gente ribereña, gente feliz y buena. Pensé que lo mismo sucedía con los animales. Ellos también dependían del río para alimentarse y para hacer sus casas. Unos dentro del agua como peces y manatíes, otros en las orillas como los caimanes, la guagua, la guacamaya verde, el gavilán caminero, la pigua y el carpintero avaro. Entonces aquí vemos como algo interesante. María se pregunta sobre cómo serán otras gentes del río. La mamá y el abuelo le recuerdan que al final son todos ribereños. Eso me parece interesante pensar que los niños del Valle del Cauca, que los niños del Cauca, que los niños del suroeste antioqueño y que los niños del Cañón y de la Mojana tienen en común que son ribereños del río Cauca. Entonces, que a pesar de que son muy diferentes, que el río puede tener sedimentos diferentes, ser de color diferente, al final son gente de río que se adapta al río. Y luego entonces habla de los animales, Luisjo, aquí interesante que tú fuiste muy protagonista de esta parte. María descubre que es que el río no solo nos da vida, nos da bienestar a los humanos, sino también a los animales. Entonces ahí qué tanto de información científica hay, qué tanto de precisión en la ilustración, lástima que no está Guille para hablarnos de eso. Cuéntanos ahí, digamos, qué tanto hay de estudios científicos de fondo. Listo, Úrsula. No, yo creo que, pero voy a empezar con algo que tú dijiste ahorita, de esa visión de que todos somos, de que todos son, ¿cierto? Hacen parte de personas ribereñas del Cauca, ¿cierto? Y eso es muy importante porque es que estamos hablando de departamentos, estamos hablando de diferentes municipios, pero todos obviamente están conectados por el río. Y yo creo que esa es una visión muy, pues muy bonita, muy estratégica, muy de, venga, que es que no somos diferentes, somos los mismos, nos alimentamos de lo mismo, tenemos esa misma arraigo hacia el río, entonces yo creo que eso es súper importante. En el tema de los animales, esto tiene, ¿cierto? Tiene de fondo muchos estudios que hemos venido haciendo con diferentes entidades. Nosotros, desde el componente de fauna, por ejemplo, asociado al cañón del río Cauca, ¿cierto? Donde está el embalse, tenemos estudios de parcelas permanentes. Parcelas permanentes simplemente son como zonas, ¿cierto? Una zona en el espacio de un bosque seco o de una zona en donde constantemente hacemos monitoreo de fauna y hacemos monitoreo de flora, ¿cierto? Eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y también hacemos unos monitoreos que se llaman monitoreo de aves y de aves focales, ¿cierto? No solamente es el monitoreo de aves que hacemos en estas parcelas, sino también hacemos un monitoreo de ciertas especies que creemos o son de importancia, ¿cierto? Ya sea por su grado de amenaza, porque están en una categoría especial. Y acá hay una muy representativa que es el Ara militaris, que es esta guacamaya verde, ¿cierto? Esta guacamaya verde es una de las más representativas. Hay una población, cuando hablo de población es un grupo de organismos que están en un solo lugar de una especie. Y esta guacamaya verde en todo ese cañón, ¿cierto? En todo ese cañón está presente y algo muy particular que tiene esta especie es que anida en los barrancos. Necesita barrancos o quedades en los troncos para poderse reproducir. Otras especies, por ejemplo, importantes como la pigua, como la guagua, como el caimán, ese caimán que es tan representativo de la parte baja de la Mojana, ¿cierto? Allá tenemos caimán y tenemos babilla, pero ese caimán, ¿cierto? Es uno de los, digamos que dentro de este grupito, uno de los grandes que tenemos aquí en Colombia. Y
con ellos también está el manatí que sabemos que es una especie bastante difícil de ver. Realmente yo nunca he visto una pues, en estado silvestre así, es bastante difícil. Solamente incluso cuando hablamos con los pescadores es que nos manifiestan, ay, sí, por allí vimos un manatí, pero es muy difícil de ver. Y es una especie muy icónica de esta zona y que sabemos que la preservación de estos animales, ¿cierto? Tan icónicos, tan importantes, pues en última resulta como en la preservación de todas las especies. Entonces, detrás de esto unos grandes estudios, incluso hacemos monitoreo de felinos, ¿cierto? Para saber si hay jaguar, si hay pumas, si hay margay, si hay oncilla, ¿cierto? Entonces, son diferentes estudios encaminados al tema de fauna que nos permiten realmente saber cómo está esta fauna en este territorio tan importante. Gracias, Luiso. Entonces, aquí aparecen las ilustraciones de estas especies. No es exactamente ilustración científica, porque la ilustración científica tiene que mantener como las proporciones, pero le muestra a los niños de la zona referentes de animales que son de su región y que, pues, digamos, acercan mucho más la literatura a la realidad del entorno que ellos habitan. Y es muy interesante porque entonces miren cómo María empezó el cuento hablándonos solo de su lugar específico de vivienda, donde estaba su casa, luego nos habló, reconoció una cuenca baja, luego aquí está reconociendo un montón de beneficios que el río le da a muchas personas, ya nos habló de la importancia de lavar la ropa, de las actividades económicas que realizan sus familias, y aquí ella traslada eso a los animales. Claro, el río también es fuente de protección y amparo para todos los animales. Entonces, sigamos a la siguiente página. María ya nos viene contando que ella piensa y piensa en el río todo el tiempo. Y entonces dice, de tanto pensar en el río y de tanto observarlo, estaba segura de que ya conocía a todos los habitantes, al menos en la zona del cañón. Pero un día me llevé una sorpresa. Iba yo en la canoa, asomada por el bordito, buscando peces e insectos en sus escondites. De un momento a otro, vi en el agua un pez largo con mala cara y cola roja que yo nunca había visto. Me distraje tanto siguiéndolo con la mirada que chuplundum, al agua fui a dar. Me asusté mucho, pero mi papá, que tiene el superpoder del rescate, me sacó con una sola mano y con la canoa andando. Mientras me secaba con el sol, le pregunté quién era ese pez raro que no era de los de aquí. Me dijo que sí era de aquí, que se llamaba picuda y que en otras épocas había más. Era prima de las zabaletas, que son peces que viven en las quebradas. Mi papá dijo que las picudas son remilgadas, que se morían rapidito cuando uno las capturaba porque les daba mucha rabia y que necesitaban agua fresca y quebradas con sombrita para poner los huevos. Ahora ya casi no hay sombra y las aguas están más calientes, por eso ahora nacen menos. Entonces aquí en esta página quisimos darle protagonismo a un pez que no es tan abundante, tan importante porque es protagonista o digamos muy presente en la pesca, pero que también es muy importante culturalmente, sobre todo para las personas que están más hacia arriba de la cuenca o que están en las zonas de quebradas, que son todo ese grupo de las zabaletas. Por ejemplo, mi papá, que creció acá en Medellín, me cuenta que cuando él era niño iba con su papá a pescar zabaletas en el río Medellín y en las quebradas. Se iban a caminar 2 o 3 días hacia Barbosa, que es la parte baja del río, y pescaban zabaletas y al siguiente día volvían con zabaletas y comían zabaletas los domingos. Aquí entonces María descubre no solo esas 15 especies de las que habla Luisjo, que son protagónicas en la pesca, sino una especie rara. Entonces Luisjo también, me acuerdo que en algún momento hablando, Luisjo hizo como énfasis, como no, oigan, también hablemos de las que no son protagónicas de la pesca, y por eso le dimos esta página protagónica a la picuda. Sí, Úrsula, pues digamos que la picuda yo creo que no es tan protagónica, pero yo creo que todos la conocen en el Bajo Cauca, ¿cierto? Yo creo que es una especie que no es tan protagónica como el bagre, ni el bocachico, ni el comelón, ni el blanquillo, pero es una especie bien interesante porque es una especie carnívora, ¿cierto? Le encanta comer otros peces, ¿cierto? Es muy sabrosa. Yo creo que los que la han probado saben que es muy rica. Crece bastantico, es bastante grande y
y hay algo interesante con la picuda. Cuando ustedes miran el nombre científico de la picuda, la picuda tiene el nombre Salminus affinis. Y uno dice, ve, pero ¿de dónde salió ese Salminus affinis? Y cuando lo fueron a, digamos, a describir en su momento, vieron que era afín al salmón, que era parecido al salmón. Entonces le colocaron Salminus affinis. Entonces miren que a lo que voy con esto es que a veces como este tipo de cosas científicas que a veces uno dice, "Ey, pero esos nombres tan raros que ustedes, cierto, si ustedes inventan, los biólogos de esos peces tan extraños que me dicen, hay mucha relación como también incluso como con las cosas que ocurren y cómo a ciertas personas le colocan esos nombres a estas especies. Entonces, esta picuda es muy importante porque es la picuda, como lo dice María, requiere unas condiciones de agua muy particulares. O sea, les encanta esas condiciones frescas, de sombrita, ¿cierto? Entonces, acá hay un componente importante, es que si esto se va cambiando, obviamente esa picuda va a disminuir, ¿cierto? Entonces, si esas condiciones del agua, condiciones del ambiente cambia, entonces eso se va a disminuir. Entonces, aquí ya empieza como a jugar un poquito como ese protagónico venga, la calidad del agua, qué tan importante es en los peces. Y eso, yo creo que incluso ahorita lo vamos a hablar un poquito más, pero cómo empieza a jugar un papel importante en la preservación y la conservación de estas especies. Aquí, Luisjo, me Y ahí es gustaría... Dale, Alexa, dale. Que ahí es importante, Luisjo, también resaltar de que esta es una especie o que nosotros por lo menos hace 15 años más o menos la veíamos de manera más frecuente en lo que es el cañón del río Cauca, ¿cierto? Que es una zona que está conectada con quebradas y con ríos que tienen una calidad del agua, se podría decir mejor, o hace más o menos 15 años era así. ¿Qué es lo que hemos ido viendo, cierto? Y es que esta especie cada día va siendo menos frecuente en las capturas y eso probablemente se está dando por los cambios, ¿cierto? En la calidad del agua a través del paso de los años. Yo escuchaba también uno de los profes, ¿cierto? Al profe Atencio de la Universidad de Córdoba que nos decía que también habían especies que eran como tímidas. Esta especie también lo que se ve es que cuando se saca el agua, ¿cierto? Para iniciar procesos de investigación en reproducción es una especie más o menos sensible y que no resiste tanto como otras, como por ejemplo decir una cucha, pues un coroncoro, ella sí muy rápido por fuera del agua se muere. Entonces es realmente, podría decir que también que además es una de esas especies tímidas, entre comillas. Entonces, bueno, como un poco para vincularnos con el título de la charla, que era cómo todas estas investigaciones se fueron volviendo cuento. Entonces, en nuestro comité editorial, nosotros hicimos listas, como de una lista de temas que creíamos que tenían que estar ahí. Luego yo escribí como una primera versión con esos temas, se lo pasamos a Guille, que es el ilustrador que hoy no nos pudo acompañar. Guille nunca ha estado en La Mojana, Guille es bogotano, y le pusimos como algunas fotos que digamos, inspiraron a Guille para empezar a hacer la ilustración. Entonces él hizo una primera versión de las ilustraciones y luego ahí ya empezamos todo un proceso de edición y digamos de refinamiento con el comité editorial que nos permitían hacer una historia que fuera agradable y digerible para los niños, pero que mantuviera ese trasfondo científico. Y entonces en ese proceso yo fui la que escribí, digamos, el texto final, como varias versiones del texto, pero el final, y aquí me gustaría dar un crédito o dos créditos, que por ejemplo esto de que la sabaleta remilgada, eso me lo dijo Silvia López, por ejemplo, que es una amiga que también es investigadora de peces. Y entonces yo un día escribiendo eso, no sé por qué estaba hablando de Silvia de cualquier otro tema, le dije, Silvia, la sabaleta, ¿tú qué opinas? No sé qué. Y entonces Silvia me dijo, a mí unos pescadores me dicen que es que ese pez es muy remilgado. Entonces también, digamos, en esta narración yo recogí como experiencias, como
formas de hablar de mi experiencia con los pescadores, formas como ellos me han contado historias, pero también de mis amigos. Y en la página por allá atrás lejana, donde dice Verdín, ese Verdín, yo había escuchado la palabra Verdín hace años, pero recientemente me lo recordó el profesor Álvaro Wills, que también creo que estaba por ahí conectado, de la Universidad de Antioquia, que hace poco estaba con él en el Atrato, en un proyecto con varios investigadores de la de Antioquia, y ellos empezaron a hablar del Verdín. Entonces también como que un poco el lenguaje que digamos en la fase final yo intenté darle al cuento, un lenguaje que fuera mucho más cercano a los habitantes del río, incluye también mucha interacción con los amigos que también han interactuado con las personas de la región. Entonces, sigamos. Vamos en que María creyó que conocía todos los peces del río, toda la biodiversidad, y descubre que no, que eso cada vez es más grande, y entonces vamos a ver qué pasó. Como cada día descubría nuevos habitantes del río, decidí que debía hacer un inventario en mi cuaderno. Empecé a dibujar cada pez, ave, mamífero e insecto que viviera en el río. Me puse a dibujar dónde construían sus casas y de qué se alimentaban. Dibujé los peces que mi papá pescaba, los que mencionaba Papito, los árboles que mi mamá sembraba y todos los que daban frutos. Un día pinté a las estatuas vivas del río que se llaman babillas. Son unos reptiles que se quedan quietos y parecen estatuas o piedras. Luego, cuando le mostré mi inventario a la profesora, ella quedó impresionada. Me dijo que yo era una experta y que ni ella sabía tanto de animales como yo. La profesora prometió mostrarme un tesoro y al otro día llegó a la escuela con un gran rollo de papel. Dijo que era un mapa, M-A-P-A, mapa del río Cauca, deletreando cada letra. ¿Qué es un mapa?, dijimos todos en la clase. Nunca había visto un dibujo tan bonito y tan lleno de detalle. El mapa estaba lleno de colores que, según la profe, representaban montañas, pueblos y montones de pequeños ríos que caían en el Cauca. Sigamos, Luis, a la siguiente página. Entendí que un mapa es ver algo desde arriba, como si estuviéramos volando. Me encantó ver mi río Cauca, como si fuéramos pájaros que van por lo alto. Se ve como una gran culebra larga y llena de brazos. Un amigo dijo que parecía más bien un árbol acostado, con ramas por todos lados. La profe nos contó que el agua del río tiene mucha fuerza y que con esa fuerza se va abriendo camino por las montañas y las rocas, buscando cómo salir al mar. Entre todos buscamos a Puerto Valdivia, nuestro pueblo, y hasta el sitio donde debía estar la escuela. Yo busqué la región de La Mojana y encontré el lugar donde el Cauca llega al Magdalena. Luego la profe nos compartió algunas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que el Cauca recorría Colombia de sur a norte y que nacía en un lugar muy frío en lo más alto de las montañas, en un páramo llamado Sotará, en el departamento del Cauca. Dijo que ese ecosistema se llama páramo y que está lleno de unas plantas que guardan mucha agua que se conocen como frailejones. Ahora quiero también ir a conocer por allá arriba para poder pintar los frailejones en mi cuaderno. Entonces, bueno, aquí sucede algo muy interesante, como María se vuelve un poco bióloga o colectora de información de la biodiversidad, crea un cuaderno en el que va registrando la biodiversidad. Eso nos habla también de una biodiversidad que es mucho mayor que lo que pensamos a simple vista, que es cada vez más grande, y además descubre un mapa, que es interesante también, que cuando niños no entendemos muy bien los mapas que significan en el espacio, y cuando uno descubre eso, como que es una representación del espacio que habitamos, es muy interesante, y eso le permite aquí a María entender que entonces el río no es solo el lugar al frente de su casa, no es solo La Mojana, sino también otra cosa por allá lejana, fría, cuando ya ella había como entendido que eran solo gente de tierra caliente, y resulta que no. Entonces también hay una gente que vive en unos páramos y que eso está por allá arriba y también son habitantes ribereños del Cauca. Entonces es como reafirmar esa idea. Pensando en esto, en que María tiene un cuaderno donde ella pinta la biodiversidad, sacamos también este librito que estoy mostrando aquí en la pantalla, que es un cuento de colorear que se llama El Cuaderno de María, que acompaña el cuento, la historia pues del cuento, este cuadernillo, y pues ese también, digamos, se va a distribuir a los niños del Cauca, en donde ellos pueden pintar, pueden escribir cosas sobre su río, y bueno, eso hará parte de toda la estrategia de divulgación. Entonces aquí ya metimos cosas nuevas de la biodiversidad.
de los páramos. Sigamos a la siguiente para que aceleremos un poquito, para que alcance a haber espacio de preguntas. Entonces, María nos está contando todo lo que ella descubre en la escuela, ¿no? Descubre un mapa, descubre la pertenencia a una cuenca y nos cuenta que por esos días nos dedicamos a estudiar los ríos en la escuela. Una de las cosas más sorprendentes que aprendí fue que la luz eléctrica viene del agua de los ríos, que con su fuerza mueve grandes turbinas que producen energía. Esa energía la usamos en el campo y las ciudades para prender las luces en las noches. Agua de río que nos ilumina, magia pura. Aquí en el río Cauca hay una represa que genera energía eléctrica. Entendí entonces que este río beneficia a muchos, a los que vivimos en la ribera, humanos y animales, dándonos comida, vivienda, transporte y trabajo a pescadores, ganaderos, agricultores y mineros, pero también a los que viven en las ciudades, lejos de él. Allá, miles de personas en su vida cotidiana usan el agua y la energía eléctrica proveniente de un río. Esta serpiente de agua, este árbol acostado, es un hilo que nos conecta, lleva y trae, refresca, ilumina, alimenta y alegra los lugares por donde pasa. Aquí creo que es muy importante, digamos, se reconoce la vinculación y el bienestar con el río, no solo de los ribereños, que eso creo que somos poco conscientes, los que estamos en las ciudades, todo el tiempo, en cada momento de la vida, estamos recibiendo un beneficio directo de los ríos de Colombia, porque cerca del 70% de la energía colombiana viene de las hidroeléctricas, y entonces no son solo los ribereños quienes están beneficiados de los ríos, sino las poblaciones urbanas completas, ¿no? Entonces es como un gran descubrimiento de María, su río está beneficiando a las personas de las ciudades de manera directa. Entonces, digamos, esta parte fue también difícil, como poder encontrar toda esa vinculación y hablar de manera directa, pues, del proyecto hidroeléctrico Ituango que está ahí en ese río y que tiene, digamos, hace parte de todo el sistema. Ahí Alexa y Luis, ¿o quieren hablar o intentamos terminar para que haya espacio para las preguntas? Yo creo que avancemos para las preguntas. Listo. Entonces miren qué interesante, María descubre que el río le da beneficio a ella, a su familia, a los habitantes de su zona del cañón, pero también a los de la Mojana y también a los animales. Y después, cuando le hablan de un mapa, descubre que hay una cuenca y que hay una hidroeléctrica que le da energía a la gente de las ciudades. Luego en el colegio continúa estudiando el tema de los ríos. Entonces nos dice, un día la profe nos habló de la degradación del río. Dijo que estaba sucio y agotado. Nos invitó a imaginarnos que somos muchos humanos en el mundo y que todos extraemos agua, energía, arena, piedra, oro y madera del río para nuestra vida cotidiana. También le echamos plásticos y aguas contaminadas y para acabar de ajustar, además interrumpimos su flujo natural porque construimos represas, carreteras y ciudades en el cauce y en la margen. Al imaginarme esta situación, se hizo un caos en mi cabeza. Pensé que el río debía estar triste. Ese tema no me gustó. Me tapé los oídos y empecé a recitar. No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado, una y otra vez. No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Aquí esta página creo que es fundamental, es hablarle a los niños de la cuenca sobre las afectaciones que hay en su cuenca, reconociendo toda la biodiversidad y todos los beneficios que hay, pero también las afectaciones que digamos es fundamental para no negar las transformaciones que se causan en la cuenca. Se incluye incluso el tema de las represas, reconociendo que una represa causa afectaciones porque interrumpe el cauce y que eso se sobrepone con la minería, con la deforestación, con la ganadería y la agricultura y con la urbanización. Entonces, un tema difícil, esta parte fue complicada poder escribir esta parte del texto, pero nos parecía que era fundamental, que hubiera sido, digamos, poco integrador no hablar de este tema, porque para generar esperanza y generar diálogo es fundamental tener la información completa. Y entonces, frente a esta crisis que le da María al enterarse de todas estas afectaciones, que incluye, por ejemplo, la minería, que también sus padres son mineros, vemos que le responde la profesora en la siguiente página. Dice, la profe me calmó, me dijo que era importante entender
qué le pasaba al río para poder cuidarlo y ayudarlo a mejorar. Hay muchas cosas que podemos hacer, tanto en el campo como en la ciudad. Disminuir el uso de agua y energía para que no sea necesario construir más obras sobre el río, o cuidar los bosques de las riberas, que son la casa de muchos animales, desde pequeñas orugas hasta el gran jaguar. También podemos reducir el uso de jabones que van al agua, pues esa es la casa de insectos acuáticos y peces. Otra forma de ayudar al río es sembrar y cuidar la vegetación en sus márgenes, que protege la orilla de la erosión y le da semillas, hojitas y palitos al cauce para que sirva de casa y alimento a los peces. En esa página vemos entonces el jaguar, la babilla, los peces, la libélula, ¿cierto? Como toda una animales de diferentes escalas que se pueden ver afectados por todas las transformaciones, pero que viven ahí, y el bosque ribereño que le da hábitat a todos estos animales. Y finalmente, en la última página, entonces María nos dice: ahora entiendo muy bien lo que decían mi mamá, mi papá, mi papito y la profe cuando hablaban del río. Todos me estaban mostrando que el río está muy vivo. Está vivo en las frutas del dulce mongo mongo, en los espíritus de las orillas, en los frailejones de los páramos, en los insectos que alimentan a la picuda y hasta en sus orillas, que cambian de forma siguiendo las caprichosas fuerzas del agua. Siempre que lo navego, cierro los ojos e intento escucharlo. El río me habla para decirme que su vida fluctúa y se adapta a los cambios naturales y a los que provocamos los humanos. Quiero que todo lo que hagamos genere buena vida en mi río. Y en esa ilustración el río nos dice: estoy vivo. Con esto se acaba el cuento y, digamos, para mí fue como una forma, digamos, importante de cerrar el cuento, porque creo que tendemos a pensar que cuando los ríos están contaminados, están alterados, están muertos. Y esa idea a mí no me gusta mucho, porque eso provoca una desconexión con el río, ¿no? Entonces, cuando nos hablan del río Atrato, nos dicen: uy, ese río está lleno de minería, y podría pensarse que es uno de los ríos mejor conservados de Colombia, ¿no? Incluso con la minería. Entonces, esa idea de que el río está vivo, para mí es muy importante, digamos, fortalecerla y recuperarla, porque en los ríos hay mucha vida a pesar de la alteración. La alteración es como un asunto del que no podemos separarnos, porque somos 8.000 millones de personas en el mundo extrayendo todo el tiempo materias primas de la naturaleza. Entonces, por supuesto, está afectada, pero la vida sigue ahí. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención que siempre los alcaldes, cuando están en campaña, sobre todo en Bogotá y Medellín, dicen: voy a devolverle la vida al río Bogotá, voy a devolverle la vida al río Medellín, y pues no hay nada desde un punto de vista, digamos, metabólico y de biodiversidad más vivo que el río Bogotá. Hay un montón de vida, sucede ahí todo el tiempo: descomposición, alimentación, bacterias y hongos están completamente vivos dentro del río, y así en cada río alterado podemos encontrar diferentes tipos de vida. En el río Medellín, en la ciudad de Medellín, hay peces, por eso hay garzas que se están alimentando ahí, no de plástico, se alimentan de peces. Entonces, para el Cauca me parece que esto es como un mensaje muy importante: a pesar de todas las alteraciones que hay, de todas las alteraciones que se superponen, el río está muy vivo, y lo que hay que hacer es generar todas las acciones necesarias para promover la vida en el río. Entonces, bueno, ahí cerramos la lectura del libro. Al final viene como un listado de biodiversidad que, como les digo, no es literatura, no es ilustración científica, pero tiene los nombres científicos que los profesores y los niños podrían usarlo. Y entonces, Alexa, y Luisjo, les doy la palabra para cerrar algo antes de las preguntas. No, de verdad, muchísimas gracias. Se siente como un retorno. ¿Alguien tiene no sé quién tenga. Sí, no, de verdad, todos, que muchas gracias, porque esta fue una experiencia muy bonita que tuvimos, ¿cierto?, de concretar en este cuento en cabeza de Úrsula, ¿cierto?, que es la autora,
concretar de alguna manera todos esos estudios que venimos haciendo y con la mano, de la mano, por supuesto, de Punto Aparte, que ustedes ven, a pesar de que Guille no ha ido a La Mojana, ambientó completamente toda la cuenca media y baja del río Cauca. Entonces, no, a todos muchísimas gracias, y especialmente pues a Úrsula por habernos tenido en cuenta, especialmente a Luis José y a mí en todo este proceso. De mi parte, también, pues agradecerle a Punto Aparte, a la universidad, pues, personalmente a Úrsula, a Guille, que con esas ilustraciones, cuando voy a hablar un poquitico como el tema de ilustración, Guille y Mateo, que son los genios de Punto Aparte, cuando nos mostraron como un primer esquema de cómo iban a hacer las ilustraciones, de una dijimos sí, ese es el concepto que queremos, eso es lo que queremos mostrar. Cuando fueron apareciendo estas ilustraciones, es increíble como una persona que no ha ido a La Mojana, ¿cierto? Puede tener como esa capacidad de simplemente con un relato, con lo que le íbamos diciendo nosotros, plasmar en un cuento estas imágenes. Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante. Entonces, todo ese proceso creativo de estar verificando la especie, que si fuera, si bien no tiene, no, esto no es ilustración científica, sí queríamos que realmente estuviera relacionado con la especie, ¿cierto? Que no fuera una ilustración de otra cosa, sino que realmente fuera eso. Tuvimos el cuidado, obviamente, de que los nombres estuvieran bien. Para eso también incluso los profesores de la Universidad de Javeriana nos la revisaron al final. Entonces yo creo que fue un proceso creativo bastante interesante, del cual pues me llena de mucha satisfacción haber podido participar. Y no, muchas gracias a todos y a todos los que se conectaron a esta transmisión. Muchas gracias por todo y no, ya si tiene alguna pregunta. Listo, entonces arranquemos con la tanda de preguntas. Andrés Herrera tenía levantada la mano primera y luego Luis Quinto. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Andrés Herrera. Doy del corregimiento de la ilusión, vocero comunitario Desmarginalizar ante EPM. Miren, qué narración tan bella, qué cosa tan bonita. Esto me lleva, esta es una experiencia vivida por mí, ya esto. Porque yo únicamente, nosotros, la familia, mi mamá y nosotros, mis hermanos, no nos bañábamos únicamente en el río, sino que ese era el río, del agua del río era que nosotros utilizábamos para los alimentos, para todo. Era el agua del río, porque en ese entonces, en 1965, no había acueducto por acá, por ninguna de las riberas. Incluso todavía hay partes que no hay acueducto, no hay agua potable, ni vendían bolsas de agua como se utiliza ahora. Entonces, qué bonita descripción. Y miren, entonces, en el tiempo de la forma de pesca, y las formas de pesca que se hacían antes. Hay un tiempo especial para hacer la pesca para que sea bien productiva, así como lo narran allí. Y también según la forma de pesca, así con anzuelo, con atarrayas, con trasmayos, esas son distintas formas de pesca. En cuanto al tercer punto, a la tercera hoja, que se refiere al río como fuente de empleo. Es verdad que antes el río, y todavía está ahí empleo, porque ahí nos sirve como de medio de transporte también, y para extraer material para construir las casas. Lo que se ha extinguido, lo que hemos perdido ha sido el barequeo, porque ya el barequeo no existe, y esa era una fuente de vida. La más importante era esa, como la pesca, pues también. Después de la pesca venía el barequeo en el río, que se hacía en épocas de verano cuando salían las playas. Los pueblos se desplazaban y hacían sus cambuches y sus casas allá en la playa. Ahí permanecían día y noche y extraían una cantidad de oro. Ahora en ese tiempo ya no se puede hacer, porque ya todo eso lo tienen las dragas invadidos y ya no hay un solo barequero, muy poquito se ve un barequero en el río. Y en cuanto a los humedales, miren, los humedales también, que son la casa, son la cuna de los peces. Cuando hay la migración, cuando el desove. Disculpe que sea muy extenso, porque voy a comentar algo, todo lo que pude captar en esta descripción.
Entonces, sí, muy, muy importante los humedales, y en eso estamos nosotros pidiendo de pronto que haya una protección para nuestros humedales y las fuentes hídricas, los nacederos de agua, que son los que alimentan, y las quebradas, que son las que alimentan a nuestros humedales. Son los que alimentan en cuanto al agua, para que haya un buen fluido de agua y que el río tenga su conexión. Entonces nosotros estamos pidiendo, porque en estos momentos muchos humedales están obstruidos por el buchón, sino por arte de las minas, y para los terratenientes tapan y tratan de secar a los humedales, y eso nos afecta a nosotros mucho, porque los humedales, acá en mi corregimiento La Ilusión, tenemos 5 humedales, tenemos un complejo de humedales que tienen 5 ciénagas, y esas son la base fundamental de nuestra alimentación. Entonces, qué importante, que la pregunta que les tengo es ¿qué pueden hacer ustedes para que se mantengan este poquito humedales que tenemos nosotros acá? Porque somos priorizados, por, como ven los estudios que han hecho la Universidad de Córdoba, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, que han hecho unos estudios grandes en cuanto al río, que tan importantes han sido, que ya la Universidad de Córdoba nos ha mostrado que, como lo dijeron ustedes ahí, o lo dice en el libro, que de Caucasia a México, allá en Echí, es donde está la mejor producción de peces, donde se crían más los peces en la parte media del río. Entonces, ¿qué forma o cómo vamos a hacer para proteger estos pocos humedales que todavía existen y que tienen esa gran diversidad de especies en su espejo de agua? Muchas gracias, Andrés. No sé si Alexandra, Úrsula o Luis Javier quisieran contestar. Sí, Alexandra sí fue, porque hasta Alexandra estuvo acá en el corregimiento de Alusión y está muy pendiente, que tenemos incluso un programa que no hemos tenido respuesta. Entonces esa es la pregunta que yo les tengo: ¿qué pueden hacer ustedes para proteger nuestros humedales, que los que todavía existen? No tratar de recuperar lo que han perdido, no, sino a mantener los que todavía existen. Gracias, Claro Andrés. que sí, nosotros somos muy cercanos a don Andrés, por allá la Ciénaga, La Ilusión y todo eso, incluso pues lo hemos visitado en varios momentos. Nosotros, a partir del estudio no solo de la Universidad Javeriana, sino de todas las universidades, pero desde el liderazgo de la universidad se hizo un análisis, cierto, como de los ecosistemas estratégicos para proteger en el río Cauca. Puede ser que en algunos se logre pues una recuperación, pero se plantearon como unos planes de restauración que están muy enfocados a recuperar las ciénagas y especialmente la conectividad de las ciénagas con el río, porque eso se ha venido perdiendo por lo que vimos pues en el cuento, por un montón de actividades que se desarrollan allí, por los sedimentos y todo eso. Nosotros desde PM tenemos un compromiso de hacer una restauración de 1968 hectáreas en el Bajo Cauca, que de ahí pues los acercamientos con don Andrés. ¿Qué es la dificultad que nosotros tenemos en este momento? Y es poder conseguir todos esos predios, incluso en una finca aledaña pues de don Andrés hicimos un acercamiento con uno de los ganaderos muy comprometidos pues con el tema de conservación. Sin embargo, en este caso particular pues no, con el señor no tuvimos finalmente ninguna respuesta de que podíamos intervenir. ¿Por qué hacemos nosotros esas consultas? Porque a diferencia de lo que pasa en el área de influencia directa del proyecto, en el que se hizo una adquisición de 23.000 hectáreas para restaurar, nosotros aguas abajo de Puerto Valdivia, que se sale del polígono de utilidad pública o del área de influencia directa, no tenemos posibilidad de compra. Entonces está toda la intención, tenemos que cumplir con eso, ¿cierto? Pero ya le hemos manifestado a la autoridad ambiental pues que no hemos podido conseguir esas áreas para poder hacer esa restauración. Entonces, para don Andrés y para todos, el compromiso desde PM se mantiene, y no solamente el compromiso con recuperar los ecosistemas, sino también que es algo que debemos cumplir con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Qué es lo que nos limita en este momento? Poder conseguir todas esas áreas
para poder restaurar, porque de acuerdo con lo último que nos dice la autoridad, la ANLA, la idea es que tuviéramos áreas mayores, ojalá a 200 o 300 hectáreas, y eso en el Bajo Cauca está un poco complicado. Entonces no es como de alguna manera nuestro, es que no hemos podido tener esas áreas mediante convenios para poder hacer la restauración. Pero para que usted sepa, don Andrés, no hemos empezado en otro lugar, no es que no hayamos hecho pues como la gestión con los vecinos, lo seguimos haciendo por todo el Bajo Cauca y esperamos pues poder avanzar porque sí necesitamos adelantar estas estrategias. Mientras tanto, ustedes saben que seguimos trabajando con las universidades, trabajando en el tema de limpieza de caños, de propagación de especies y todo eso mientras podemos encontrar las áreas para intervenir. Rafael Elsi. Muchas gracias, doctor Alexandra. Muchas gracias. Rafael Espitia. Muy buenas tardes. Uy, qué pena, una Bueno, pregunta, primero por que favor, todo, teniendo en cuenta que queda poco tiempo, les pedimos el favor ser concisos en las preguntas o observaciones. Gracias. Adelante, Rafael. no voy a hacer preguntas, simplemente voy a hacer un breve comentario. Muchas gracias. Con respecto al seminario de hoy, darle gracias a EPM, a la Universidad Javeriana y a este equipo de editores del libro de María y el Cauca, un libro lleno de vida. Y especialmente a la doctora Gloria Alessandra, que hemos tenido la oportunidad de verla por acá y saludarla muy personalmente de parte de este equipo de voceros del municipio de Caucasia. Entonces, con relación a la exposición del libro en el día de hoy, me ha parecido muy efectiva porque llega muy de lleno a esa población que es de niños, de jóvenes, de adultos y de toda clase de personas, que nos llega de una manera muy efectiva. Y yo no haría la pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes para contribuir y hacer que el río, que los caños, que los humedales tengan una vida más fructífera? Sino, ¿en qué podemos contribuir nosotros? Por ejemplo, en el caso mío, yo no soy pescador, pero sí he vivido todo el tiempo en la zona ribereña. Y el río pues nos duele a todos porque el río Cauca es una empresa que contempla mucho empleo directo e indirecto para muchas personas. Y entonces nosotros, por ejemplo, debemos de tener muy en cuenta y tener esa responsabilidad que nos compete a todos, no solamente los que vienen directamente del río, sino todos los municipios y comunidad aledaña a él. Y no hablemos del río Cauca, hablemos de todos los ríos, de las corrientes de agua, porque cada día se nos agota más y más. Entonces, yo creo que algo fundamental sería como empezar a llevar esto desde las instituciones educativas hasta las grandes universidades, así como la Javeriana, que está empoderada de esto, para tener un conocimiento más profundo acerca de esta temática, de las aguas, de la parte ambiental, de los humedales, de la flora, la fauna y todo esto por el estilo. Bueno, muchas gracias, muy amable, que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, Rafael. Elsi, Luis Quinto. Sí, adelante. Muy buenas tardes, habla Elsi García Palacio, de vocera comunitaria del municipio de Yarumal, Antioquia. Me siento muy emocionada de haber podido escuchar ese relato, porque nos volvieron a nuestra época cuando éramos niños e íbamos a las escuelas y nos contaban cuentos, pero detrás de ese cuento había una gran realidad y fue lo que vivimos hoy. Felicitaciones a los creadores del cuento, y aunque yo pues soy de tierra fría, también crecí en medio de truchas porque mi papá tenía estanques y fue una época muy bonita de mi vida, y es lo que dicen ustedes, el agua es vida, porque como los estanques que mi papá tenía eran creados, por decirlo así, cuando se nos iba el agua, faltaba el oxígeno, los peces se morían. Es lo mismo que pasa, o sea, si ensuciamos las aguas, aunque el agua es vida, ella se ensucia y los animales les falta el oxígeno. Entonces es también un llamado a conciencia de todos nosotros que cuidemos el agua, pero me pareció algo fantástico, y yo creo que llevando esto a las instituciones, los niños se sentirían maravillosos de escuchar estas historias tan ciertas y tan reales. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsi. Luis Quinto. Gracias, Jorge.
No, ponencia excelente, como todas. Gracias, Úrsula, Alexandra y José. Hombre, yo aquí tocaron un tema que siempre me ha llamado la atención en los últimos tiempos y cada vez que en cualquier foro yo toco el asunto no he encontrado una respuesta muy satisfactoria. El río Sinú por siempre tuvo uno de los mejores bocachicos de Colombia, el más sabroso, tenía mucha fama. Y tenía un ciclo de la Ciénaga Grande de Lorica, aguas arriba, e iba a desovar allá al río Esmeralda y río Verde, afluente del río Sinú. Ese ciclo lo truncó la represa Urrá. Y hoy por hoy, en el río Sinú, conseguir un bocachico no solo no es prohibido, sino que es un milagro. Entonces, yo pregunto, ¿por qué no pasó eso en el Cauca con Hidroituango? Porque tengo entendido que Hidroituango se sigue consiguiendo bocachicos como si nada hubiera pasado. Eso es un tema que siempre me ha tenido muy inquieto y no he encontrado respuesta. Muchas gracias. Bueno, cualquiera de los tres podría responder. Pues adelante, cualquiera de ustedes tres, el que quiera responder. Don Luis, yo una cosita para darle la palabra a Alexandra, que tal vez sabe más. Eso que usted está preguntando es muy importante porque, ¿qué pasa? Las represas no todas tienen las mismas afectaciones y no todas las cuencas son iguales. Entonces, en el caso específico de esta pregunta que usted hace, yo no me sé la respuesta específica, pero es muy importante, incluso para todos los habitantes ribereños de ríos donde se construyen hidroeléctricas, es que no todas las afectaciones son iguales en todos. Eso depende de en qué lugar de la cuenca está la represa, hasta dónde son qué especies migran, de qué tamaño son las rutas migratorias, y eso aplica para todas las afectaciones. Entonces, a veces es un error cuando se discute sobre las afectaciones y las compensaciones que tiene que haber, traer como recetas de otras cuencas o decir es que en tal cuenca pasó esto y en esta también va a pasar. Es muy importante que haya estudios científicos que caractericen la cuenca, que caractericen el tipo de embalse y que se identifique, por ejemplo, si hay rutas alternativas de migración. No estoy segura si en el Sinú y en el Cauca no sucede, pero si hay otros sitios por donde las especies pueden migrar, es posible que la población o la ruta interrumpida se mantenga con los otros ríos que sirven de ruta de migración. Entonces, digamos, un gran error en general en cualquier actividad ambientalista es copiar los argumentos pensando que en todos los lugares sucede lo mismo. Y hace parte de esta iniciativa de democratización del conocimiento, es que para poder gestionar y hacer gobernanza de una cuenca como la del Cauca, que ahora tiene un gran proyecto como Hidroituango y tiene otro montón de actividades extractivas como la minería, como la ganadería, como la agricultura, lo importante es entender en el contexto particular del sistema en el que estamos, entender cómo esas afectaciones se sobreponen, potencian o reducen los efectos y cómo las acciones para contrarrestar eso pueden ser efectivas o no. Las acciones tampoco se pueden copiar. Es decir, en el río, en el Magdalena hicieron tal restauración, hagámosla igualita aquí. No siempre funciona. Entonces, un mensaje de María y el Cauca y de todos los libros que vienen hacia adelante es pensar que cada situación tiene condiciones particulares. Alexa, de pronto ya tú tienes información más específica sobre rutas de migración en el Cauca. Claro que sí, lo que pasa es que en el caso, ¿cierto? Y como decía Úrsula, pues todos los casos son completamente diferentes y particulares. En el caso del proyecto hidroeléctrico Ituango, obvio, por ser un proyecto esto, se causan afectaciones. Lo que pasa es que el proyecto hidroeléctrico Ituango tuvo una particularidad, y es que la posición de la presa, primero, no está muy cercana a los ecosistemas cenagosos y a los sitios de desove de las especies en el Cauca. Lo otro es que la posición de la presa del proyecto hidroeléctrico Ituango está entre lo que es el Valle de Toledo y Puerto Valdivia. Hay una serie de raudales de hace muchísimos años, son 27 raudales. Alexandra, se te silenció. Perdón, silenciaron a Alexandra. Adelante. Entonces, la posición de la presa del proyecto hidroeléctrico Ituango
está posterior, o sea, está Puerto Valdivia, está el sitio de presa y hay una zona de rápidos que son 27 rápidos que sirven como una barrera o servían antes de la posición de la presa como una barrera natural para las migraciones de los peces. Entonces, es un proyecto que afecta, pero nosotros no afectamos todas las especies que migran porque originalmente desde los estudios que tenemos no todas las especies eran capaces de sobrepasar lo que es hoy el sitio de presa. Esa es una cosa. Lo otro con respecto a los bocachicos y en general a la cuenca y las especies, los estudios de desove nos muestran que los peces en el Cauca desovan especialmente entre Caucasia y Achí. Cuando pensamos en eso es como si ustedes pensaran que la presa del proyecto hidroeléctrico Ituango está a 140 kilómetros aguas arriba donde los peces están desovando. Esa es la distancia que está entre la presa y el municipio de Caucasia. ¿Qué es lo que pasa de manera general en otros proyectos y no podemos precisar porque no tenemos información? Cuando las presas se encuentran mucho más cerca de las ciénagas o de las áreas de desove, por eso es que generalmente se ven afectadas esas especies. En el caso de Ituango, 140 kilómetros y Achí a más o menos 200 kilómetros, pues realmente nuestra afectación a esas áreas de desove, por lo menos con lo que tenemos hasta el momento, no ha sido significativa. Seguramente afectamos otros componentes, pero por lo menos lo que es en este momento el tema de pesca, muy probablemente está asociado a eso, a nuestra distancia a las áreas de desove y a las ciénagas. No sé, Luis Guay, ¿qué otro dato de pronto le podemos precisar a... No, yo creo que está muy bien mal es eso, es ese tema de distancia, ¿cierto? O sea, si esta presa hubiera estado, no sé, por allá en Caucasia, ¿cierto? En Nechí, pues obviamente la Cáceres? afectación es mucho mayor porque, como dice Alexa, afecta directamente las áreas de desove, pero al estar tan arriba por el río, ¿cierto? Realmente las afectaciones, si bien los peces alcanzan a migrar, no se afectan las áreas de desove y por tanto, eh, digamos que vamos a tener Boca Chico que va a estar subiendo, haciendo migraciones, todo el proceso reproductivo y pues esto es lo que nos ha demostrado los estudios, ¿cierto? Digamos que esta es la importancia de los estudios de saber a ciencia cierta dónde es que eso van, por dónde migran, qué hacen, cuál es el comportamiento. Entonces, yo creo que de esa manera, don Luis, creo que no vamos a tener afectaciones relacionadas con ese componente. Gracias, Luis José. Te cuento que es la explicación más clara que me han dado sobre esta inquietud que tenía yo. Muy bueno. Gracias, muy amable. Zuli, Angie, Milena. Hola, muy buenas tardes desde la vereda de Nemogá, en Cundinamarca. Yo me presento, Zuli Pardo, soy editora y especialista en literatura infantil y recibí la invitación por parte de una amiga y de verdad que considero que hicieron un gran trabajo. Hacer libros informativos es difícil y sobre todo conseguir un tono que sea lo suficientemente claro, específico, amable, amoroso, es aún más difícil. Entonces, pues todo mi reconocimiento. Mis preguntas están más relacionadas con mi área de trabajo, que es la edición y la literatura infantil. Yo tengo varias. Una de las primeras está relacionada como con el trabajo editorial. Escuché que había un comité y que Úrsula había propuesto su idea, y además de todo, Úrsula, de verdad, mis respetos, porque pienso que tienes una cosa que no tienen otros autores de literatura infantil, y es conseguir esa cercanía con los niños, y además de todo, tú en general no falseas la voz del niño, sino que estás muy cerca a ella. Entonces, bueno, quiero decirte eso. Entonces, bueno, por un lado me gustaría saber cómo fue ese trabajo editorial. Sé que fue con Punto Aparte, que pues tiene muchísima experiencia. Por otro lado, estoy muy interesada en conocer cómo va a ser la distribución y la venta, si es que va a haber venta de esto, porque pues yo veo que todo se está centrando como en los territorios que menciona el personaje, pero pienso que
un libro como este también valdría la pena que se conociera en otros espacios, digamos Cundinamarca, Boyacá, sí, otras zonas, porque está bueno que nos conozcamos entre las distintas partes del país. Y entonces, primero el trabajo editorial, la segunda la distribución o venta del libro. Y también me da curiosidad, por ejemplo, si va a ser impreso el libro, qué tiraje va a tener, cómo va a distribuirse. Y hay otra cosa que también me parece importante como recomendación. No, yo llegué un poquito tarde, entonces no sé si lo mencionaron. Y es que los libros no deben dejarse en las instituciones y ya, sino que es recomendable que tengan un acompañamiento para los mediadores de lectura. Es decir, que está bueno tener el libro con colores y un libro ilustrado lindo, pero no queremos que se quede en los estantes, sino que tal como el río está vivo y el libro está vivo, pues que tenga como ese impulso en el corazón de los mediadores para que llegue al corazón también de los lectores, ¿sí? Entonces, bueno, esas tres cosas: trabajo editorial, distribución y la parte tiraje y mediadores. Zuli, muchísimas gracias. Me conmueve mucho tu comentario, principalmente porque yo no soy escritora de libros infantiles, yo soy bióloga y ecóloga y me dedico a investigar, ¿no? Aunque siempre he trabajado mucho en la divulgación, pero es la primera vez que hago algo para niños. Entonces, pues eso sí nos asustaba mucho. Entonces, bueno, el proceso editorial fue más o menos como contamos, identificamos qué información creíamos que era muy importante para los niños. Hicimos esa lista de información en el comité nos reuníamos, eran Alexandra, Luis José, Jonathan y Natalie, que Jonathan también vi que está por ahí conectado, que es de la Universidad Javeriana, y Mateo y Guille de Punto Aparte. Mateo es diseñador gráfico y Guille es el ilustrador. En ese proceso fue como un ir y venir, y entonces le pasamos a Guille la primera lista de temas con unas frasecitas. Ahí Guille hizo las primeras ilustraciones. A partir de esas ilustraciones, lo revisamos en el comité y dijimos, bueno, no, tiene que aparecer este tema, tiene que aparecer este otro, y ahí ya yo hice... Ya fue un proceso más individual mío de escritura de los textos, pero yo creo que ahí sí tiene mucho que ver un poco más mi historia personal, porque yo fui una niña que no soy de ciudad, pero todas mis vacaciones y la vida de mi familia era a orillas del río San Jorge y del río Cauca. Entonces ahí de alguna forma pues creo que prima no mi historia como ecóloga de ríos, sino mi historia como niña habitante de un río. Tenía un club de pesca cuando era chiquita, mi papá y mis tíos eran pescadores, entonces pues pescadores deportivos, pero con mucha cercanía con pescadores artesanales. Entonces creo que ahí hay un poco de eso. Y tal vez de pronto cuando se va a escribir para niños sería importante hablar desde algo como desde una historia personal más transparente. Por supuesto, después, en la vida profesional, pues yo he pasado años de mi vida con pescadores en las ciénagas. Empecé en el río Atrato, en el Magdalena, en el Cauca, haciendo investigación científica, recogiendo datos, pero ahí uno pues se pasa horas conversando con las personas del río. Entonces me conmueve mucho, tú que eres una profesional de esta área, oír que el libro cumple con esas expectativas. En cuanto al tiraje, esta edición, la primera edición fue 1000 ejemplares, el libro no se va a vender, el libro va a ser de libre distribución y EPM va a tener toda una estrategia divulgativa el año entrante, en el cual esperamos pues que la universidad pueda participar, digamos como acompañamiento, pero en realidad como es en la zona, en campo, ahí entiendo que va a ser mucho más con entidades más regionales. Entiendo que se va a enviar a las bibliotecas de la zona, pero con toda una estrategia divulgativa que hace parte pues de lo que EPM hace en la zona también. Y tú dijiste varias veces la lista de preguntas, ¿cuál me faltó ahí por responder? La parte de cómo va a ser la mediación del libro, como que no se entregue nada más y ya, sino Claro. va a haber, no sé, como alguna estrategia con los mediadores de lectura o formación de algún tipo.
Sí, ahí entiendo que eso todavía está en proceso de elaboración, ¿cierto, Luis? Es para el año entrante viene la estrategia, está en proceso de diseño. Hola, hola Zuli, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por los comentarios. Sí, digamos que en la estrategia de divulgación, y no, súper válido lo que tú dices, porque no es solamente llevar o entregar el libro y ya, ¿cierto? Porque si no quedaría en los anaqueles, queda por ahí guardado y listo. Yo creo que es importante es hacer como ese, casi que esa ida al territorio, casi que esa compenetración no solamente el público infantil que les encantó, porque ya hicimos, les comentamos que estuvimos en la Feria del Libro en Medellín y todos los niños eran encantados, les gustó mucho. eh, Mis hijas, y por eso lo digo personalmente, les encanta María y el Cauca. Entonces, realmente ya hemos tenido como un acercamiento con un público infantil, ¿cierto? Que queremos en esa estrategia de divulgación en campo, en las escuelas, con los niños allá, hacerlo un poco más dinámico para que realmente, como tú dices, no se quede ahí, sino que vaya mucho más allá. Y por eso es que también este libro va unido con algo que mencionaba Úrsula, que es ese libro de colorear, para hacerlo incluso un poco más inmersivo, que los niños realmente se sientan como si fueran María, como si ellos fueran los que ilustraran las diferentes especies en ese libro de colorear, anotaran todas sus vivencias. Bueno, yo creo que ahí hay un proceso de divulgativo importante que vamos a hacer desde EPM. Listo. Y esperamos estar en Feria del Libro Bogotá el año entrante, con este y con otro que se viene, que se llama Navegando el Río Cauca, que ya no es para niños, sino para tomadores de decisiones, que es más como una enciclopedia con información de la cuenca del Cauca y con estudios específicos sobre ecología del río en la zona del embalse y aguas abajo. Listo, yo creo que terminamos con una pregunta que hay en la lista. La siguiente. Hay muchas observaciones, porque ya está entrando gente rara a la reunión. ¿Cómo, cómo creen que el libro podría ampliar la conexión ecológica y humana del río Cauca de manera que también refleje la vida cotidiana de los niños y niñas de La Mojana, así como lo hace con María en Puerto Valdivia? ¿Sí la escucharon? Sí. Bueno, ahí si puede silenciar, Jorge, ahí al frente. Ya. Es que uno abre el micrófono y entra muchos usuarios raros. Sí, Voy a leer de nuevo la pregunta. dale. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo creen que el libro podría ampliar la conexión ecológica y humana del río Cauca de manera que también refleje la vida cotidiana de los niños y niñas de La Mojana, tal como lo hacen María en Puerto Valdivia? Uh-huh. Bueno, ahí yo creo que lo importante sería ya que, como dijo Zulia ahorita, que el libro empiece a estar vivo en los niños, en las instituciones educativas, en todos los proyectos de intervención que la misma EPM y otras entidades hacen en la zona. Esto requiere una unión también de la gobernación, de las alcaldías, de las otras empresas que están en la zona y que reconozca o que fomente el sentirse orgulloso de ser ribereño, ¿cierto? Que los habitantes de Caucasia, de Puerto Valdivia, de La Mojana entera, se den cuenta que es un motivo de orgullo tener esa vinculación tan grande con el río, y esto pues lo vamos a empezar a hacer a través de la estrategia de divulgación, que ya, digamos, estará en cabeza de EPM a partir del año entrante. Por ahí preguntaron que cómo se llama el otro libro, se llama Navegando el Río Cauca, y ese, bueno, sí va a ser para tomadores de decisiones, estará enfocado ya en los alcaldes, en los líderes ambientales, corporaciones autónomas regionales, movimientos ambientalistas, bueno, todos los tipos de tomadores de decisiones que pueda haber que necesiten tener información científica, y también irá a las bibliotecas. Alexa y Luis, no sé.
No, así es, el próximo año esperamos hacer un esfuerzo importante, ¿cierto?, por divulgar de manera adecuada toda la información, pero muy especialmente el ánimo desde PM es llevar todo Entonces, ¿lo esto vamos a dejar especialmente todos? al territorio, a las comunidades, que para nosotros realmente es lo más importante. Entonces, no, esperamos ya el próximo año hacer un despliegue junto con la universidad, esperamos que así sea, en la divulgación de todo lo que venimos escribiendo, y de verdad que a todos muchas gracias por sus comentarios. Y aprovecho para recordarles a los que entraron de últimos que en los links que pusimos ahí en los comentarios pueden bajar el PDF del libro, pueden bajar el audio que hizo la emisora Aló EPM, y el audio es narrado por una niña habitante de Puerto Valdivia, entonces ustedes pueden divulgar el libro como audio o bajar el PDF. Y aprovecho para agradecer también a Alexandra y a Luis José que, digamos, toda esta iniciativa también es posible porque ellos han permitido y luchado que desde la empresa se puedan hacer este tipo de convenios con la universidad, que creemos que es la estrategia más efectiva para una gobernanza participativa en las cuencas que están intervenidas con hidroeléctricas. Muchísimas gracias, Úrsula, Alexandra y Luis José. Pues nada, nos vemos, ahí les dejé en el chat el link de los seminarios por si alguien quiere ver otros seminarios. Y pues como ya saben, por ahí en la próxima semana ya estará este seminario en el canal de YouTube. Y la próxima semana la persona que va a hablar se llama Hernán Jiménez del Fondo Adaptación, y la charla se va a llamar Apuntes para un modelo de ordenamiento territorial alrededor del agua en los territorios de la Mojana. Así que yo sí, digamos, animo a la mayor cantidad de mojaneros que se unan a la llamada, porque lo que se va a presentar es lo que el Fondo de Adaptación está planeando como país para hacer en la Mojana. Entonces, cualquier retroalimentación, cualquier sugerencia que ustedes tengan es absolutamente más que bienvenida en este proceso. Entonces, ahí los invito a que se unan, y nos vemos entonces dentro de 8 días. Que tengan una muy buena tarde y puente. Bueno, ¿A a qué hora todos, vamos a muchas hacer gracias. profe? Listo, Muchas cuídense gracias. mucho. Hasta luego, que estén bien, muchas gracias por Gracias, todo. amigos. Hasta luego. Hasta la Hasta próxima, hombre. Muchas gracias. hasta luego. Hasta luego.